En la sucesión testamentaria había unos requisitos que según el testamento, según Modestino, se definía así: el testamento es la justa decisión de nuestra voluntad respecto a lo que cada persona quiere que se haga después de su muerte. Pues es como cuando la persona muere, deja escrito su testamento y quiere que se realice como él quiso en vida. Se ha criticado mucho esta definición, esto por cuanto no expresa el elemento principal del testamento. Pues quiere decir que como la institución de la herencia en ese entonces era como un poquito complicada para definir pero esto ahora no sucede lo mismo en el derecho civil moderno, donde no es necesaria la institución del heredero para que pueda haber testamento. El testamento tuviera capacidad válida o fuera válido, se requería pues como 3 categorías muy importantes: que el testador tuviera la capacidad de testar, que el heredero fuera capaz de ser instituido como tal y que se observara la plenitud de las formalidades del testamento. Por ahora solo estudiaremos como la capacidad de testar y la solemnidad de forma de los testamentos. Cuando se trata de la institución del heredero se habla mucho de fatio testimoni passiva, que es la capacidad de testar. La capacidad de testar exigía la capacidad de tener un patrimonio propio para gozar la capacidad jurídica que se dejaba. Quiere decir, la capacidad de testar no es derecho privado sino público. Esto donde se sigue solo los iuris jurídicamente capaces. Pues esto exigía que esto tuviera la capacidad de su patrimonio propio para así mismo poder gozar la capacidad jurídica que quedaba del anterior. Esto también quiere decir donde se sigue que solo los iuris jurídicamente capaces que tuvieran el ius commerci podían testar. Esto excepcionalmente podía otorgar el testamento antes de su muerte a los hijos de la familia. Respecto a su consecuencia de lo dicho, tampoco podía otorgarse el testamento a personas jurídicamente incapaces de manejarlos, como impúberes, como furiosos o como personas que tuvieran algún problema de capacidad para manejar. Algunas formas de testamentos se difieren en esto. Las solemnidades externas de los testamentos varían en distintas épocas, como la evolución general del derecho. Las antiguas formaron y se llamaron testamento calatis comitis, y el testamento calatis comitis esto se otorgaba por medio de una declaración de dicha voz hecha por el testor ante el pueblo reunidos por los comicios. Quiere decir que el testor dejaba dicho a los comicios, delante de los comicios, su herencia, su testamento, para sí mismo poder ser heredado en el momento de su muerte. También está el testamento improcitur, se otorgaba en el tiempo de guerra antes de que el ejército formado como parte de entrar a una batalla. Quiere decir que este era como un suceso que se hacía antes de que una persona, al entrar a la batalla, dejara su testamento dicho o hecho. Formas del testamento en el derecho de justiniano. En esa época el testamento podía ser público o privado, y el público era el que se otorgaba delante o ante un emperador o un magistrado.
Esto se consideraba escrito en la forma que se contenía para que fuera depositado a los archivos públicos. Esto ya siendo su presencia una declaración esto eran los testamentos que quedaban nulos. Desde el principio carecían de alguno o algunos caracteres o de sus elementos esenciales, como las capacidades, las solemnidades, la institución del heredero. Está haciendo como que referencia a la incapacidad mental o física del testador en el momento de hacer su testamento, o la falta de formalidades legales para la elaboración del testamento, como la ausencia de los testigos o la falta de aprobación del magistrado, el error o la falsedad de la información proporcionada en el testamento, o los vicios de la voluntad del testador, como error, la violencia o el dolo. Esto, en general, cualquier irregularidad de la elaboración del testamento que afectara su validez podía ser motivo de invalidación en el momento de su sucesión. En el derecho romano, los testamentos podían ser impugnados por los herederos legales o por otros interesados que se consideraran que el testamento era injusto o no reflejaba las verdaderas intenciones que quería dejar el testador. La invalidación de los testamentos. Eran inválidos o nulos cuando desde el principio carecían de alguno o de algunos elementos esenciales, como la capacidad de solemnidades, las instituciones del heredero, así siendo la recesibilidad privado se debía otorgar ante siete testigos que eran idóneos, presuntamente invitados en el acto. Esto quiere decir que eran testigos idóneos, lo que no tenían la heredero o la herencia. Habían distintas clases y estas se dividían en tres. Estaban los herederos necesari, que eran los esclavos instituidos, herederos, quienes debían quedar libres en el momento que el testador muriera. Estos heredadores no podían repudiar la herencia, la cual era adquirida necesariamente en el momento de que el testador fuera o se muriera. Sigue el testador ciu eti necessari. Eran los hijos que se hallaban sometidos a la patria potestad del testador en el momento de la muerte de este. Quiere decir que estos se llamaban como los suyos, porque iban a heredar su propio patrimonio. Y en virtud del sistema de compropiedad familiar. Está también los herederes strani voluntari, que eran los herederos extraños o los herederos voluntarios. Estos podían aceptar o repudiar libremente la herencia. Esta clase de herederos no adquiría la herencia sino cuando llegaba a aceptar. La aceptación podía ser expresa o tácita. A la primera se llamaba la heredati aditio, que era la adición de la herencia, y la segunda era la gestión o el acto del heredero, y consistía en ejecutar un acto que implicara la aceptación del derecho antiguo romano.